Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. No olviden que al final del programa pueden encontrarlo completo o pueden encontrar a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden escuchar, lo pueden oír ustedes en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados hoy a Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario La Vanguardia de Barcelona, Jordi Barbeta. Bienvenido a esta mesa como siempre, Jordi. Buenos días, Juan Carlos. Pablo Pardo, corresponsal del diario El Mundo de Madrid, bienvenido también. Muchas gracias. Y Muni Jensen, analista política del Club de Prensa, bienvenida a este programa. Gracias. El primer asunto de las últimas horas, Jordi, tiene que ver con una noticia que tiene lugar en Europa y sobre todo con respecto a una cumbre que ha habido de la Unión Europea para ver cómo pueden solucionar el problema de los refugiados. En el último año, casi 1 millón de personas han huido especialmente de la guerra en Siria a territorio europeo. Han llegado a Turquía, después han cruzado el mar, la inmensa mayoría, y han llegado a las costas griegas. Grecia es uno de los 28 países integrantes de la Unión Europea. Y pues la cumbre ha tenido lugar simplemente para ver cómo se resuelve este asunto. ¿Cuál ha sido la conclusión de la cumbre? Que es una conclusión además polémica. La conclusión ha sido la siguiente: van a enviar a todos los refugiados que han llegado en los últimos, a los que van llegando a las costas griegas, los van a enviar a Turquía, que es un país que no es de la Unión Europea, está pidiendo ingresar a la Unión. Los van a llevar allá y piensa la Unión Europea aceptar el mismo número de refugiados, el mismo número de expulsados, va a equivaler al número de refugiados que vaya a recibir de ahora en adelante la Unión Europea. Según la Unión Europea es mucho más sencillo que primero en Turquía haya una especie de trámites, unos trámites con los refugiados para luego aceptarlos en territorio europeo. Pero entonces Turquía, para aceptar todas estas condiciones, ha exigido algunas cosas que son las siguientes. En primer lugar, se va a agilizar los visados, las visas para los ciudadanos turcos que quieran entrar a la Unión Europea. En segundo lugar, durante 2 años la Unión le va a dar a Turquía $3.000 millones, eso va a terminar convertido en un total de $6.000 millones para manejar, para poder organizar a los refugiados. Y en tercer lugar, se compromete la Unión Europea también a agilizar el proceso de ingreso de Turquía a la Unión Europea, cosa que ha sido bastante polémica, y aquí además hay un inconveniente, y es que uno de los 28 países miembros de la Unión es Chipre, una isla que tiene menos de 10.000 kilómetros cuadrados, algo más de 1 millón de habitantes, entre 1 millón y 2 millones de habitantes, pero cuya parte norte ha sido invadida desde 1974 por Turquía, con lo cual los chipriotas, el gobierno de Chipre, podría llegar a bloquear este acceso. ¿Es esta una solución válida? ¿Es una solución además moralmente lógica, en el sentido de que parece que no hubiera remedio? Se están recibiendo en Grecia más de 2.000 solicitudes diarias de asilo por parte de los que están huyendo de la guerra en Siria. Bueno, de entrada parece ilegal, al menos desde el punto de vista de los portavoces de las Naciones Unidas que ya han hablado de eso. Es ilegal deportar a grupos de un país a otro, a un tercero. Eso no está previsto ni en los convenios de Ginebra, ni en fin. Yo creo que es un parche temporal bastante, un poco, yo diría que incluso miserable, que no va a solucionar ningún problema y que no va a durar en el tiempo. Han cambiado el concepto de refugiado por el de inmigrante irregular. Ahora la gente que huye porque Hafez al-Assad los extermina o Estado Islámico los asesina, a esas personas se les llama inmigrantes irregulares. Eso es tremendo. Las mafias siempre acaban buscando otro camino. O sea que eso va a continuar. Cuando tú tienes una inundación por un escape de agua, tú no puedes ponerte a achicar el agua. Primero tienes que resolver el escape. La filtración. Y la filtración. Y después hay otros condicionantes de este acuerdo. Por ejemplo, que en Alemania hay elecciones regionales en las que Angela Merkel se juega tres importantes Länder, que creo que eran Baden-Württemberg, Renania y Sajonia. En estos dos últimos ellos tienen mayoría de la CDU, complicado. Baden-Württemberg es una región muy importante, muy influyente de Alemania, que ahora dominaba la izquierda. Todo eso ha
ha llevado a un acuerdo que yo creo que es absolutamente precario y que no tiene, y que desde mi punto de vista no va a durar y no va a solucionar el problema. El problema es muy complicado de solucionar. Desde mi punto de vista solo solucionará habría que ponerle fin a la guerra en Siria, que se estabilice la situación en Siria e Irak, claro. Pero yo creo que y además es un problema para Europa, es decir, Europa pierde todo lo que son sus valores. Bueno, y después hay otra cosa, es un engaño esa idea de que Turquía va a entrar en la Unión Europea. Turquía ya cumplió todas las obligaciones que puso la Unión Europea para entrar y no entró, no por Chipre, sino porque es un país que no es cristiano. Esa es la gran razón, porque Europa no deja entrar a un país de 80 millones de habitantes en la Unión Europea. Esa es la auténtica razón. ¿Coincide con ese análisis, Pablo Pardo? Bueno, a mí hay cosas que me parece, bueno, con parte del análisis sí coincido. Me recuerda mucho es la forma de actuar que tiene la Unión Europea en caso de crisis. Hay una solución que plantean, digamos, los órganos de la Unión Europea y otra solución que plantea Alemania, y al final la que se impone es siempre la que plantea Alemania para que Angela Merkel no pierda unas elecciones regionales. Esto pasó en el año 2010 durante el primer rescate a Grecia, que se aplazó precisamente por unas elecciones regionales alemanas, y ahora está volviendo a pasar. Angela Merkel una vez más está demostrando sus dotes de estadista y también, o su falta de dotes de estadista, y también los líderes europeos. Desde luego, bueno, en materia de, digamos, Turquía, Turquía lleva mucho tiempo a las puertas de la Unión Europea, pero este tipo de crisis evidentemente le ayudan porque le dan un poder negociador muy grande. Al margen de que Turquía sea un país musulmán, bueno, Turquía es un país que no es plenamente democrático, en el cual no existe respeto por las minorías, y me refiero en particular a los chiíes, que nunca salen en los medios de comunicación, no solamente a los kurdos. Es un país que está en un estado de semiguerra en Siria y en Irak, que bombardea periódicamente Siria, que tiene soldados en Irak, con lo cual digamos que es también un país que, al margen de las consideraciones religiosas o de que venga de la misma tradición cultural que el resto de la Unión Europea, tiene problemas prácticos muy inmediatos a la hora de entrar en la Unión Europea. Sin duda, en este momento Europa está viviendo la crisis de refugiados más grande desde la Segunda Guerra Mundial, y la está viviendo justo después de una crisis económica que hace que este problema sea pues muy complicado de resolver, y es evidente en la forma como se están tratando de resolver estos problemas, que tienen no solamente fallas legales, como ha dicho las Naciones Unidas, sino fallas morales, como ha dicho también Amnistía Internacional. Eso de hacer trueque de refugiados realmente suena tan horrible, y aparte de horrible desde el punto de vista humanitario, porque se olvida uno que por estas unidades que están intercambiando hay detrás familias, hay detrás gran sufrimiento, y hay detrás unos problemas logísticos, como por ejemplo qué van a hacer con los que ya están en Grecia, si los van a devolver o si solamente los devuelven en tránsito. Entonces, todas estas soluciones lo que están haciendo es quizás tratar de hacerle a Turquía un fast track a la Unión Europea, muy a pesar de no solamente condiciones estructurales, sino violaciones de derechos humanos del gobierno turco. Recientemente unas violaciones a la libertad de prensa tremenda. Hoy se tomaron el gobierno turco, la agencia de noticias de oposición, se ha tomado la semana pasada un diario también de oposición. Es un gobierno que cada vez está más autoritario y que sin duda le conviene mucho ofrecerle a sus ciudadanos el visa free, viajes en la Unión Europea, y también una especie de camino hacia la Unión. Pero realmente, estructuralmente, no es una solución, es un ahondamiento de la crisis migratoria, es un ahondamiento de los costos logísticos que tiene que emprender la Unión Europea y la comunidad internacional. Cambio de asunto, Pablo, y volvemos a la política aquí en Estados Unidos. Hay elecciones el 8 de noviembre. Actualmente se está llevando a cabo el proceso de las elecciones primarias. Hay votaciones en cada uno de los 50 estados para elegir a los delegados a las convenciones de mitad de año, de finales de julio, de los partidos republicano y demócrata. En esas convenciones los delegados elegirán a los dos candidatos, al de ambas colectividades. ¿Qué está ocurriendo? En el Partido Republicano está encabezando hasta ahora la competencia el señor Donald Trump, el multimillonario neoyorquino, seguido por Ted Cruz, senador de Texas, y en tercer lugar por Marco Rubio, y ya en el puesto número 4 está John Kasich, el gobernador del estado de Ohio.
En el Partido Demócrata todo indica que la candidata será Hillary Clinton, la exsecretaria de Estado, quien ha ido superando y ampliando su ventaja sobre Bernie Sanders, el senador por el estado de Vermont. Había desde hace varios meses un rumor muy fuerte de que Michael Bloomberg, quien fue alcalde de Nueva York entre el año 2002 y el año 2013, se iba a lanzar como candidato independiente, léase demócrata, porque podría ser más bien una especie de candidato de centro en cierta medida. Bloomberg es un hombre de 74 años, está en el puesto 8 en la lista de las personas con mayores fortunas en el mundo, tiene casi 42.000 millones de dólares según la última lista de la revista Forbes, y además había organizado veladamente un equipo de campaña para analizar qué estaba ocurriendo. Había encuestadores que llevaron a cabo algunos sondeos según los cuales 2/5 partes de Estados Unidos no tienen mucha familiaridad con el señor Michael Bloomberg. Bueno, ayer el señor Bloomberg despejó la incógnita y en una columna en Bloomberg View, una página web que él tiene, dijo que finalmente no se va a presentar como candidato porque no quiere servirle en bandeja, en cierto modo, la presidencia al señor Donald Trump. ¿Qué pasa? Si él se presentaba, seguramente dividía el voto de izquierda, es decir, el voto entre Hillary Clinton o Bernie Sanders por una parte y el de Bloomberg por otra, y eso le abriría la puerta a una victoria al señor Trump si es que finalmente él es candidato. ¿Qué tanto altera el panorama electoral en Estados Unidos esta decisión de Bloomberg? Bueno, yo creo que nadie se tomaba demasiado en serio que Bloomberg fuera a participar. Sobre todo por esto, porque Bloomberg iba a partir el voto del centro, que va a ser el que se lleve presumiblemente Hillary Clinton, con lo cual iba a poner en la Casa Blanca a Donald Trump o a Ted Cruz. De hecho, en el artículo que él escribe en Bloomberg View, de donde se han ido periodistas este año diciendo que les habían censurado por precisamente las ambiciones presidenciales de Michael Bloomberg, él decía que su entrada en la campaña pues que supondría la elección de Trump o de Cruz, y que él no estaba dispuesto a aceptar esto. Yo creo que no altera significativamente. Desde luego, si Bloomberg hubiera entrado en campaña, yo creo que hay dos cosas claras. Una, no hubiera ganado. Dos, hubiera hecho un ridículo bastante considerable, porque es un regalo del cielo para Cruz y sobre todo para Trump. Es decir, aquí tenemos a un multimillonario de Nueva York que hizo su dinero en el trading floor de Salomon Brothers, que era un banco de inversión, un broker famoso porque bueno, era un poco como el lobo de Wall Street, como la película, que acabó siendo liquidado por un escándalo financiero y que después tiene una empresa de medios de comunicación pues que es una de las mayores del mundo, si no la más grande, con lo cual digamos que esto era perfecto. Y luego a mí lo de que 2 de cada 5 estadounidenses no conocen a Bloomberg me parece muy optimista por parte de Bloomberg, que no es una persona famosa por su modestia. Me parece que muy pocos estadounidenses de a pie conocen Bloomberg, desde luego, más allá de un vago recuerdo de un alcalde de Nueva York que les quiso prohibir las bebidas azucaradas, lo cual, si os acordáis, fue un escándalo y el Partido Republicano se alzó en armas contra ello. Muy bien, sí. Yo creo que Bloomberg sabe mucho de números porque él se dio cuenta que tenía solamente el 12% del voto de lanzarse, tenía solamente el 12% de los votantes americanos, y sabe mucho de mercadeo porque todo esto lo presentó como un acto de generosidad y patriotismo, el hecho de no lanzarse para no llevar a la presidencia a Donald Trump. Lo cierto es que el más favorecido por todos estos intentos y anuncios es el propio Trump, el Bloomberg, que como usted lo ha dicho, lo anunció por Bloomberg Televisión y por Bloomberg Noticias, su decisión de no lanzarse a la campaña. Pero detrás de eso hay dos temas de fondo. El primero es que sí hay un apetito en Estados Unidos para aquel híbrido ideológico que implica tener políticas fiscales conservadoras y políticas sociales liberales. Y hay un número creciente de personas que está dispuesta a votar por ese híbrido que es entre liberal y conservador. Y el otro es que hay una gran desesperación en el clima político de Estados Unidos y una búsqueda de una especie de factor externo, un huracán que llegue a transformar la campaña y a quitar del camino a personas como Ted Cruz y Donald Trump. Jordi Borrell. A ver, yo estoy convencido de que si Bloomberg viera alguna posibilidad de ganar, él se presentaría a las elecciones y por lo tanto no se presenta porque está convencido que perdería. Esa es la principal razón. Además, el anuncio que él hizo de su intento de presentarse estaba planteado precisamente para impedir que ganara Donald Trump o Bernie Sanders.
Él dijo, no, si se presentan dos candidatos extremos como Sanders y como Trump, yo me presento como centro y entonces gano. Bueno, ese cálculo es erróneo absolutamente, es erróneo incluso en los candidatos que probablemente concurrirán a las presidenciales, y después está esta idea de que, estoy de acuerdo con Pablo, esto de que no reconocen 200 partes, bueno, yo creo que te vas a Arizona y preguntas por Puebla y te dirán si hablas de dibujos animados. Pero la razón fundamental es que perdería. Esa es la razón por la cual los líderes se presentan o dejan de presentarse a las elecciones. Y efectivamente, si se hubiera presentado Bloomberg, le había hecho un gran favor a Donald Trump. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Ayer en Los Ángeles, María Sharapova, tenista, ganadora de 5 campeonatos Grand Slam, 28 años, la deportista que más dinero ganó el año pasado, en el año 2015, según la revista Forbes, admitió que había dado positivo en una prueba de dopaje el pasado 26 de enero. Ella lleva 10 años usando un medicamento, Meldonium, porque ella tiene un medicamento que previene la diabetes. Esto fue una droga inventada, descubierta por Ivars Kalukis, un hombre en Letonia, hace bastante tiempo, para diluir un poco más la sangre, y eso ayudaba a las personas que podían tener problemas cardíacos. Bueno, desde finales del año pasado entró ese medicamento en una lista de medicamentos que constituyen dopaje. Ella dijo que no se dio cuenta, lo siguió utilizando y ha sido suspendida por organismos internacionales del tenis, y además puede por varios años ampliarse la suspensión. Pidió perdón la señora Sharapova, y varias compañías que tenían contratos con ella, como Nike o como Porsche, han decidido suspender esos contratos o ponerles fin. ¿Es esto un terremoto en el mundo del deporte? Es un muy mal momento para el tenis. Justamente hace 2 meses comentábamos cómo hubo un escándalo por unos partidos arreglados y que más de 16 jugadores estaban culpados de perder a propósito dentro de un escándalo separado. Es un mal momento para la señora Sharapova, que el año pasado se ganó $30 millones entre partidos y contratos con estas empresas. Sospecho que más con contratos, porque ella realmente ya no gana tantos partidos. Lo que me llama la atención de esto es que las compañías ahora no tardan ni 5 minutos en soltar a sus atletas en el momento de un asomo de escándalo, porque antes quizás habrían esperado un poco antes de cancelar estos contratos. Y esto es porque compañías como Nike han tenido varios tropiezos a la hora de patrocinar estos atletas. Uno de los clientes de Nike, o de las figuras que presentó Nike, fue justamente Lance Armstrong, que tuvo escándalo por dopaje, y Oscar Pistorius, que también tuvo escándalo, pero por asesinato. Entonces hay una relación ahí que es gana-gana hasta que hay un escándalo de esa naturaleza. No se sabe realmente cuál es el alcance de este asunto de dopaje, porque salieron representantes de las federaciones deportivas rusas diciendo que había una cantidad de atletas y tenistas en particular vinculados con esta situación. Ha habido muchos luchadores georgianos, algunos maratonistas etíopes. Pablo Pardo. Sí, yo desde la autoridad moral, que a no practicar ningún deporte ni haberlo practicado nunca, esto me llama la atención porque, los deportes los deportistas de élite parece que están drogados todos, ¿no? Es que constantemente están saliendo escándalos, debe ser lo peor que hay para la salud de uno. De hecho, los ciclistas que ganan el Tour, muchos, se han muerto, se han suicidado, les ha pasado absolutamente de todo, ¿no? Mejor no hacer nada, ¿verdad? No hacer deporte. Yo estoy seguro que estoy mucho más sano que cualquiera de ellos. Y bueno, pues este medicamento, es muy curioso también porque al parecer en la antigua Unión Soviética era una especie de curalo todo, ¿no? Era una cosa bastante común y que era bastante extendida. Ahora bien, es como el famoso filete de carne, el bistec de carne con clenbuterol que se comió Alberto Contador, un ciclista español que ganó el Tour varias veces. Siempre queda la cuestión de si lo sabían, si no lo sabían. Yo creo que normalmente en estos casos es muy difícil de creer que no lo supieran, sobre todo viviendo los regímenes en los que estos deportistas de élite se mueven. Jordi Barbet. Bueno, yo creo que estoy un poco de acuerdo con lo que insinuaba Pablo. Yo creo que todo esto del dopaje es una gran hipocresía, sí, que sirve para mantener estructuras de poder no democráticos y opacos, como el Comité Olímpico Internacional, que está compuesto por sátrapas de diversas dictaduras del mundo y que necesitan algún tipo de autoridad moral.
y entonces, pues bueno, deciden arbitrariamente qué sustancias están prohibidas o no para poder tener algún tipo de tribunal. Justamente el Meldonium parece que el criterio de ilegalizarlo, de prohibirlo, está muy en discusión. Y pues, se dice, como se lo toman todos, debe ser que ayuda y por lo tanto habría que prohibirlo. Luego hay otras teorías, desde que se toman esa sustancia para que tape otras, porque al disolver más la sangre hace más difícil que te pillen si has tomado el Evo u otras cosas. Bueno, en cualquier caso yo estoy a favor de la libertad total de dopaje de los que hagan lo que les dé la gana, ya se apañarán. Una política Maradona. Maradona creo que no se lo tomaba para correr. Puede ser, ¿no? Para correr y para chutar. Pero en cualquier caso, porque es que al fin y al cabo estamos viendo, volvemos a lo de antes, es decir, hecho la ley, hecha la trampa, prohibir pero con esta esa sustancia. lógica las bicicletas deberían tener motor, porque también todo es lícito. Estos son motores para el cuerpo que hacen que tengan más rendimiento. Bueno, sí, pero eso es una decisión personal. Eso es ¿Ponerle un motor a una bicicleta? Y al fin y al cabo, vamos a ver, sí. El criterio de la competición de élite, eso es un fanatismo. Sí. O sea, lo del Tour de Francia, de hacer 250 kilómetros todos de subida, y después de hacer otro día, eso es una barbaridad humana. Claro. Eso es una barbaridad humana. Por lo tanto, si vamos a hacer ese espectáculo, a mí que me vienen ahora con el cuento del dopaje. ¿Ves cómo el deporte no une? Si además es que cuando prohíben una sustancia, inventan otra para sustituirla. Bueno, porque eso es así. Me toca ir a una pausa. Ya regresamos al Club de Prensa. Volvemos al Club de Prensa para despedirnos. Se acabó el tiempo. Gracias Jordi Barbeta, Pablo Pardo y Muni Jensen. Y a ustedes los espero mañana en este programa.